Apreciados líderes, queridos miembros de iglesia, estimados amigos, sean bienvenidos al canal Centro de Formación Misionero y a una nueva clase de esta serie Grupos Pequeños, Grandes Bendiciones. En esta ocasión quiero hacerles una invitación muy especial. Si usted quiere fortalecerse y capacitarse aún más como un líder misionero de la iglesia, le invito a que adquiera esta valiosa herramienta, este hermoso paquete de libros prácticos, manuales, que personalmente he titulado El Machete del Laico Adventista, que juntamente con la espada del Espíritu Santo lo hará invencible en la tarea de la predicación del Evangelio. Este paquete contiene el libro La Predicación, la Ciencia y el Arte de Presentar a Jesús, guía para entender las Escrituras, una explicación teológica de los textos controversiales. Y en el centro, el libro Evangelizar la Pasión de Dios y la Mía. Este hermoso libro, una joya que todo líder debe tener, leer y practicar con los miembros de su iglesia y en particular con su grupo pequeño. Además viene esta guía, la guía de estudio del libro El Evangelismo. Este maravilloso paquete lo encontrará con este servidor. Si usted tiene interés en adquirirlo, aquí en el canal le dejo mi teléfono. Escríbame al WhatsApp y con gusto le haremos llegar, le diremos el valor y le haremos llegar. Está en una oferta especial. Adquiéralo ahora. Quedan pocos ejemplares. Dios les bendiga. Esto es para capacitarse cada día más en la tarea de la predicación del Evangelio. En la clase anterior, la clase número 3, hablamos acerca de cómo implementar los grupos pequeños. Y es sencillo, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Jesús formó y tuvo un solo grupo pequeño. Forma y ten un solo grupo pequeño. Esta clase es muy importante. En esta clase, la clase número 5, el número 4, esta clase 4, hablaremos acerca de Jesús, el líder pastor de su grupo pequeño. Jesús, el líder pastor de su grupo pequeño. Hemos enfatizado que los evangelios narran la historia de Jesús y su grupo pequeño. Muestran a Jesús que alimentó, sanó y enseñó y se preocupó por formar a sus discípulos como los líderes pastores que las multitudes necesitaban. En los primeros 4 capítulos del Evangelio de Mateo se presentan 6 rasgos distintivos de un líder pastor en la vida de Jesús. Rasgos que él deseaba reproducir en sus discípulos. Veamos estos 6 rasgos que distinguen a un líder pastor, que distinguieron a Jesús como líder pastor y que nos han de distinguir a nosotros también como verdaderos líderes pastores del grupo pequeño. El primer rasgo: Jesús tenía identidad histórica. Jesús tenía identidad histórica. En Mateo capítulo 1, el verso 1 al 17 nos habla esto. Señala la genealogía de Jesús. Y Mateo no solo presenta a Abraham,
a Isaac, a Jacob, a José, a David y Salomón como sus grandes antepasados. Junto a ellos también presenta a personajes como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, conocidas por sus historias llenas de errores y pecados. La intención del evangelista Mateo es decirnos que un líder pastor es un hombre o una mujer cuya vida está enraizada en la historia, en una familia. Es decir, tiene un pasado histórico que no puede romper o desconocer. Un pasado que él acepta como suyo y con el cual se encarna. No se avergüenza de ser hijo de David o hijo de Abraham. Asume los activos y pasivos de ese devenir histórico. En una expresión, es un hombre con una identidad histórica, rasgo fundamental de aquellos que asumen la responsabilidad de liderar y pastorear al pueblo de Dios. Como líder pastor, no desconozcas tu identidad histórica. Segundos rasgos. En Mateo capítulo 1, los versos 18 al 25, nos señala el segundo rasgo y nos presenta allí a Jesús, nacido de Dios. Mateo deja claro que Jesús, enraizado en la historia de sus antepasados, ha nacido de Dios y no de los hombres. Narra el nacimiento de Jesús como un acto milagroso y pone de relieve que ha sido concebido por el Espíritu Santo. De esta manera expresa este otro rasgo distintivo de un líder pastor. Debe tener la experiencia de haber nacido de Dios. No es producto de los hombres, no es algo que se alcance con la preparación, los títulos o el entrenamiento. El líder pastor es nacido de Dios en respuesta al llamamiento divino y no a una designación humana, tal como lo señala el evangelista San Juan en el capítulo 1, los versos 12 y 13. Tercer rasgo característico en la vida de Jesús como líder pastor. Jesús es el líder pastor, como lo presenta Mateo capítulo 2, los versos 1 al 12. Anunciado de antemano por el profeta Miqueas. Cuando los sabios de Oriente indagaron sobre el niño nacido, cuya estrella habían visto, los escribas y sacerdotes citaron a ese profeta, porque de ti saldrá un guiador, es decir, un líder que apacentará, esto es, un pastor a mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Al igual, hoy Jesús te llama a guiar y pastorear a su rebaño. Cuarto rasgo característico de un líder pastor en la vida de Jesús. Jesús es el protegido de Dios, como lo señala Mateo capítulo 2, versos 13 al 23. Mateo señala que los que lideran y pastorean al rebaño del Señor descansan seguros
en el cuidado y en la protección de Dios. Este es otro de los rasgos distintivos de un líder pastor. Apocalipsis capítulo 2, el verso 1, lo presenta de una manera distinta. Allí dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas representan a los líderes pastores de todas las épocas que descansan en la protección de la mano derecha de Dios. El líder pastor vive seguro y confiado en la protección de Dios. Por eso no teme cumplir con fidelidad su ministerio. El quinto rasgo característico de un líder pastor en la vida de Jesús: el líder pastor es bautizado. Mateo capítulo 3, los versos 1 al 17. Jesús respondió al llamado divino de ser bautizado y dar testimonio público de su amor y compromiso con la divinidad. Mateo ve en esta experiencia otro de los rasgos distintivos de un líder pastor. Es bautizado por agua y bautizado por el fuego del Espíritu Santo. Él fue hasta el Jordán para ser bautizado. Se sobrepuso a la oposición de Juan y le demostró que bautizarse era cumplir la justicia divina y complacer al Padre. Se bautizó aun cuando no tenía pecado, pues entendió que el bautismo es una manera de manifestar públicamente nuestra adhesión a Dios y el deseo total de ser guiado por el Espíritu Santo. Todo líder pastor debe ser bautizado por agua y bautizado por el fuego del Espíritu Santo. Y en sexto lugar, la sexta característica, el sexto rasgo que presenta Mateo distintivo en la vida de Jesús como el líder pastor, es que su lucha es contra Satanás. Mateo capítulo 4, el verso 1 al 11. Mateo muestra como otro distintivo vital de todo líder pastor, es que es consciente de que su lucha no es contra sangre o carne, sino contra potestades de las tinieblas, como dice San Pablo en Efesios 6:12. Su lucha es contra Satanás. Por ello, ve en todo hombre, independientemente de su estado espiritual, a un hijo e hija de Dios que necesita ser liberado de las fuerzas del mal. Mateo presenta las tentaciones que afrontó Jesús, el líder pastor, y que todo líder pastor de grupo pequeño ha de enfrentar. Se sintetizan o se condensan en 3. La primera: no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. El líder pastor no debe caer en la tentación de ser un asalariado, de trabajar solo por un sueldo, olvidando que su llamado es solo servicio, abnegado y voluntario. Segunda tentación: no tentarás al Señor tu Dios. El líder pastor no debe ceder a la tentación
de trabajar para su beneficio personal. Jamás usa su poder e influencia para beneficio propio. Debe imitar a Jesús, quien siendo Dios no tomó el serlo como una cosa a que aferrarse, como lo presenta Pablo en Filipenses capítulo 2, el verso 6. Y en tercer lugar, la tercera tentación: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un líder pastor debe mantenerse sobrio y evitar ser presa de la tentación de la gloria y la fama personal. Su ministerio estará rodeado de aplausos y elogios, pero deberá saber que toda la honra y toda la gloria le pertenecen al único que merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Este es un rasgo también vital en la vida de todo líder pastor. La única manera de mantenernos en pie delante de Dios, cumpliendo con fidelidad el ministerio como líderes pastores, es pasando tiempo con Jesús. Es decir, una vida de permanente comunión y dependencia de Dios, en oración, en estudio de la palabra. Esto es, nuestros 40 días permanentes en el desierto con Jesús a través de la oración y del estudio de la palabra. Sintetizando los rasgos característicos de un líder pastor en la vida de Jesús, presentado por Mateo de manera magistral en los primeros 4 capítulos de su Evangelio, encontramos lo siguiente. Número 1, un líder pastor de grupo pequeño necesita ser consciente de su identidad histórica para ver en cada uno de los miembros a alguien que forma parte de su familia y no avergonzarse jamás de ellos, sean cuales sean su pasado. Jamás desconozca tu identidad histórica. Segundo, un líder pastor de grupo pequeño necesita ser nacido de Dios. Solo cuando se ha experimentado el perdón y el nuevo nacimiento en Cristo, se está preparado para guiar y pastorear al pueblo de Dios. Tercero, un líder pastor de grupo pequeño debe liderar y pastorear. Lidera cuando señala el camino por donde se debe ir, marca la pauta y conduce a su grupo hacia la meta deseada. Pero no todo es liderar en el grupo. También es necesario pastorear. Se pastorea cuando se alimenta, se cura, se acompaña, se cuida y a veces hasta se lleva en los hombros a la oveja perdiquebrada. Cuarto, un líder pastor de grupo pequeño vive seguro de ser protegido por Dios. Es un hombre o una mujer de fe y sabe que Dios lo tiene en su diestra. Modela delante de su grupo, está confiado y no se desanima ante las tormentas y tempestades, pues sabe que Cristo está con él en su embarcación. Quinto, un líder pastor de grupo pequeño es bautizado en el Señor, bautizado en agua
y bautizado en el fuego del Espíritu Santo. Su bautismo es el testimonio público de su entrega y compromiso con Dios, de su dependencia total del Espíritu Santo. Y sexto, un líder pastor de grupo pequeño sabe que su lucha es contra Satanás. Sabe que a su grupo han llegado personas que están siendo liberados de los lazos del mal y por lo tanto ve a cada miembro como un hijo o una hija de Dios. Nunca confunde su lucha, pues sabe que se enfrenta a potestades de las tinieblas y no a carne y sangre. Queridos amigos, Mateo presenta estos rasgos distintivos en la vida de Jesús, en su convivencia con su grupo pequeño. Y Mateo enfatiza allí el anhelo de Jesús reproducirlo, no solo en la vida de sus discípulos, sino en la vida tuya, en mi vida, en la vida de cada líder pastor de grupo pequeño de su pueblo en la ancha faz de la tierra. Dios te llama a ser un líder pastor de grupo pequeño, para que lideres y pastorees al grupo reflejando estos rasgos característicos de la vida de Jesús. Recuerda, Jesús no llama a los capacitados, pero Él capacita a los que son llamados. Y el anhelo de Él es capacitarte a ti, hombre o mujer, para que seas un líder pastor de su grupo pequeño. Que Dios te bendiga. Les invito para la clase número 5, los objetivos del grupo pequeño. Hasta la próxima.